Bueno, chicos, gracias por poder unirse a la reprogramación de esta reunión, porque sí sé que es feriado y para algunos puede estar fuera de sus planes, así que muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con los temas que corresponden a esta sesión, que lo primero que vamos a ver es hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿ok? ¿Sí se ve mi pantalla o creo que no estoy compartiendo? Esperen. Ya ahora sí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, se puede visualizar. Ya, gracias. Ahora sí. Ya, entonces vamos a comenzar con este tema. Vamos a ver estos puntos y comenzamos. Ya, para hablar de hipotiroidismo e hipertiroidismo, hay que recordar algunos puntos básicos que ya han visto en fisiología. Y pues lo principal es que a partir del hipotálamo se va a secretar la TRH, que es la hormona eh, liberadora de tirotropina, ¿ya? Y esta TRH se va a unir a un receptor a nivel de la hipófisis. O sea, llega el RH, se une acá, en la hipófisis. Y la hipófisis, lo que le va a decir esta TRH, la hipófisis, es decir, le va a decir que libere su TSH, que es hormona liberadora estimuladora, perdón, de tiroides. Y lo mismo va a ser, se libera la TSH, se une a su receptor en la tiroides y la tiroides va a captar esta señal como que le están diciendo que libere sus hormonas T4 y T3. ¿Ok? Ese es en este caso. Entonces, eso va a ser al final. El fin de todo esto el fin de todo esto es cuando la tiroides libera su T4 y su T3. Entonces, los estimuladores que van a inducir, en este caso el hipotálamo, es la temperatura. Si aumenta la temperatura, digo, en el caso de las tiroides, si disminuye, perdón, la temperatura, es una señal para el hipotálamo para que estimule, libere su TRH, para que estimule la hipófisis libere su TSH, que estimule la tiroides y así la tiroides libera sus hormonas, que son las T3 y la T4, ¿ok? También tenemos el frío, como vimos, las catecolaminas que actúan a nivel de la TRH y los estrógenos a nivel de TSH. Y sus inhibidores, en general, como vemos, que bueno, esto no es el punto en esta sesión, es como darles una visión general primero. La cosa es que sepan cómo funciona, ¿no? La cadena, las retroalimentaciones. Entonces, vemos acá la glándula tiroides. Todo esto es la glándula tiroides, ¿ok? Si hacemos un zoom y vemos a nivel histológico este tejido de la glándula tiroides, vamos a ver entonces esta estructura. Vemos acá, estas son las células foliculares. Estas células foliculares son las unidades funcionales de la tiroides. Es en estas células donde se van a crear, se van a sintetizar las hormonas tiroideas, es decir, la T4 y la T3. Vemos acá entonces que estas células rodean al coloide. Este es el coloide donde también acá van a ocurrir varios procesos que también implican la formación de las hormonas tiroideas. Y bueno, este es el intersticio, todo lo blanquito de acá. Y estos son los capilares, ¿ok? Si vemos esta imagen ya en una forma más graficada, o sea, este es el vaso sanguíneo, ¿ya? Esto es lo de acá. Este es el vaso sanguíneo. Esta es la célula folicular. Lo de azul es la célula folicular. Aquí está, están pegaditos, ¿no? Y luego sigue el coloide, ¿ok? Es como recortar esta partecita así, en forma de triángulo. Y se ve todo, el vaso sanguíneo, la célula folicular y el coloide. Entonces vamos a ver qué ocurre a nivel de estas estructuras en el tejido de la glándula tiroides. Prácticamente todo comienza con el yoduro, ¿ok? Yoduro, diferente a yodo. Entonces, perdón, el yodo va a ingresar por ese transportador, mejor dicho, sin portador de yodo, por I es de yodo, y sodio. La N es de sodio, ¿ok? Es decir, cuando decimos sin portador, que si ingresa sodio, también va a ingresar yodo. Los dos ingresan al mismo tiempo, ¿ok? Y este sodio es recaptado de lo que anteriormente ya había hecho la bomba de sodio y potasio, que es expulsar el sodio a la sangre y hacer que ingrese el potasio. Entonces, este sodio que ya estaba en la sangre
perdón, estoy un poco mal de la garganta. Este sodio que ya estaba en la sangre va a ser capturado por este NIS que se le dice, y como está entrando sodio, entonces va a también entrar el yoduro. Entonces así pasa el yoduro desde la sangre hasta ya la célula folicular del tiroides, de la glándula tiroides. Entonces acá tenemos el yoduro y el sodio. Este yoduro, por una parte, va a seguir avanzando hasta llegar al borde de esta célula folicular, es decir, el yoduro, o sea, va a ingresar por acá, por acá, por acá, y va a llegar a esta parte. En esta membranita basal de la célula apical va a encontrar otro transportador. Este transportador es la pendrina. Lo que hace la pendrina es un contratransportador, es decir, mete uno, saca otro. Lo que va a meter es el yoduro. Va a meter el yoduro desde la célula folicular hasta el coloide. Esto rosadito es el coloide, recuerden. Y a la vez que mete este yoduro, va a sacar el cloro hacia la célula folicular. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos el yoduro en el coloide. Volvamos a la célula apical y vemos que, pues, como toda célula, pues tiene su núcleo, ¿no? En el núcleo lo que se va a estimular es la síntesis de la tiroglobulina, ¿ok? La tiroglobulina va a pasar por el retículo endoplasmático rugoso, se va a unificar y en el aparato de Golgi se va a encapsular para luego, por exocitosis, es decir, la tiroglobulina, aquí está, digamos, bueno, acá le dicen pretiroglobulina, pero es la tiroglobulina, vamos a llamarle en sí para no confundirnos. Y pues aquí está, avanzando, avanza, llega a esta zona donde actualmente se encuentra y por exocitosis se libera hacia el coloide. La tiroglobulina está compuesta por las tirosinas, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ya en el coloide, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el yoduro y tenemos la tiroglobulina, ¿ok? Lo que va a pasar con el yoduro es lo siguiente. Acá hay una estructura muy importante, una enzima muy importante en en, en la membrana basal de la célula folicular, que es la tiroperoxidasa, que ya la deben haber escuchado mucho en su clase de fisiología del ciclo pasado. Esta tiroperoxidasa, entonces, lo que va a hacer es oxidar el yodo. Cuando el yodo se oxida, va a oxidar el yoduro y cuando el yoduro se oxida se convierte recién en yodo, ¿ok? La tiroperoxidasa hace eso. Entonces, recuerden que también teníamos la tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a liberar su tirosina y también va a volver a actuar la tiroperoxidasa acá. Lo que va a hacer es unir este yodo con la tirosina. Una vez que se une este yodo con la tirosina, se va a formar la monoyodotirosina, en caso se una solo un yodo a la tirosina. En caso se unan dos yodos a la tirosina, se va a llamar diyodotirosina, di por dos, doble, ¿ok? Y así se van a formar varios y varios. Y luego otra vez va a actuar la tiroperoxidasa, ¿ok? Entonces, hasta ahora vemos que la tiroperoxidasa ha actuado en la oxidación del yoduro al yodo. Ha actuado también la tiroperoxidasa en la organificación, es decir, la formación de este monoyodotirosina y el diyodotirosina. Y ahora va a actuar en el acoplamiento. Va a acoplar una monoyodotirosina más una diyodotirosina. Y acá vemos, si acoplamos mono de 1 más 2 moléculas, así de monoyodo y diyodotirosina, vamos a tener una T3. Es porque, por así decirlo, se suman los yodos, ¿no? Tenemos acá un yodo, tenemos acá dos yodos. 2 más 1, 3. Y así finalmente se forma la T3. En caso entonces se unan dos diyodotirosina, es decir, dos moléculas que tienen dos yodos cada una, entonces vamos a tener al final esta hormona que es la T4 que tiene 4 yodos, la tetrayodotirosina, ¿ok? Y así al final es como se forman estas hormonas tiroideas. Ahora, para que pase la sangre, esta tiroglobulina eh, va a ser como su transporte. Acá adentro vamos a encontrar los monoyodo y los diyodo que se han formado junto con los T3 y T4 también que ya se han formado. Y del coloide van a volver a salir a la célula folicular, encapsulados, recuerda. Entonces, esta capsulita tiene que romperse para que libere sus componentes, ¿no?
Entonces vienen los lisosomas. Los lisosomas dentro, recuerden que tienen proteasas. Proteasas de enzimas, es decir, esta membranita la van a romper. Y así se va a liberar su monoiodotirosina, su diiodotirosina, y también se va a liberar su T3 y su T4. Va a estar aquí libre en la célula folicular. Entonces, estos dos no me sirven fisiológicamente, no tienen una función específica. Entonces, lo que hace esta célula es reciclarlos. Le dice, como no me sirves, pero lo que sí me sirve de ti es tu yodo y tu tirosina. Entonces, las recicla. Saca el yodo por unas desyodasas, o sea, saca el yodo para volver a introducirlo al coloide y volver a hacer todo este proceso. Y lo mismo con las tirosinas. Saca la tirosina para volver a introducirla, mandar al coloide, que se vuelva a unir con otros yodos y siga el proceso de formación de la célula, de las hormonas tiroideas. ¿Ok? Y por otra parte, ¿qué van a hacer estas T3 y T4? Como estas sí tienen importancia funcional, se van a ir a la sangre. Y ya en la sangre se van a distribuir a los diferentes órganos donde se necesite que ejerzan su función. ¿Ok? Ese entonces es el proceso de formación de las hormonas tiroideas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿Todo quedó claro? Si tienen esto claro, ya van a entender más lo que está fallando y a qué nivel. Es más sencillo, por eso es importante repasar esta parte. ¿Todo claro, chicos, hasta acá? Una pregunta. Sí. Mencionaste que en la primera parte los estímulos para que se pueda generar para que pueda generarse la TRH eran las Ah, ya. catecolaminas. Mi pregunta es, ¿qué catecolaminas eh, generan o estimulan a la TRH para que pueda producir TSH? No puede liberar, disculpe. Ya. Em, es que, a ver, en sí las hormonas tiroideas son las hormonas que actúan a nivel de casi todo el organismo, prácticamente, ¿ok? A ver, algunas catecolaminas, por ejemplo, ya la adrenalina, noradrenalina, pueden estimular la producción de TRH, ¿ok? Porque cuando necesitamos noradrenalina y adrenalina es porque se activa el sistema simpático. Cuando estamos en condiciones, por ejemplo, de estrés o situaciones que nuestro cuerpo detecta en peligro. Entonces, en esas situaciones se liberan catecolaminas. Y también se libera la TRH, que estimula la producción de hormonas tiroideas. Y ahora existen muchas funciones de las hormonas tiroideas que, bueno, están acá, ¿ya? Justo es lo que voy a explicar, así que lo voy a seguir de frente. Entonces, si hablamos de catecolaminas, estamos a nivel del sistema nervioso simpático, ¿ok? Y lo que van a hacer entonces, ya estamos hablando de catecolaminas, entonces si hay liberación de adrenalina, noradrenalina, que también estimula la producción de TRH, que a su vez estimula la liberación de TSH y de que se liberen hormonas tiroideas, lo que van a hacer en este caso específico, cuando es por estímulo de catecolaminas, a nivel del sistema nervioso simpático, lo que hacen es unirse a receptores beta adrenérgicos, o sea, estimulan estos receptores. No directamente se unen, sino que estimulan que estos receptores se activen, o sea, que sus ligandos de esos receptores se unan y se active todo estos, por así decirlo, en el corazón, ya un ejemplo más práctico. Recuerden que en el corazón tenemos receptores beta adrenérgicos. Entonces, si hay liberación de hormonas tiroideas, estos receptores beta adrenérgicos se van a unir con su ligando y cuando se activan los receptores beta adrenérgicos, ¿qué es lo que hacían? Inotropismo positivo, cronotropismo positivo. El corazón comienza a bombear más fuerte, se contrae con más fuerza y se contrae más rápido. Entonces, las hormonas tiroideas también estimulan eso en ese aspecto, ¿ok? Esa es una de sus muchas funciones que tienen. Y así como actúan a ese nivel, también pueden actuar a nivel del cerebro específicamente en el desarrollo y maduración del sistema nervioso central, a nivel de la propia hipófisis. También, miren, estimula también la secreción de otras hormonas, o sea, las hormonas tiroideas también pueden hacer que se secreten otras hormonas a la vez, como la gonadotropina, bueno, la TSH de por sí a nivel de la hipófisis, claro. A nivel del hueso, otra cosa es que estimula la acción de la
Esto se llama Insulin-like growth factor, factor de crecimiento parecido a la insulina 1, que no tiene nada que ver con la insulina salvo el nombre, pero lo que hace es que el hueso se comienza a crecer, se desarrolla más el tejido óseo, ¿ok? Entonces las hormonas tiroideas también tienen efecto a nivel óseo. Y también diferenciación osteoblástica, por eso, porque hace que el tejido óseo se incremente. Formación y resorción ósea, es decir, que el calcio del hueso va a pasar a la sangre. Es lo contrario a la osteogénesis, por así decirlo, ¿ok? A nivel del hígado también actúan las hormonas tiroideas en la producción de glucosa, que también lo vamos a ver en el tema siguiente, en lipogénesis, generación de ácidos grasos y glicerol. El turnover del colesterol es prácticamente todo el proceso que tiene el colesterol de síntesis, eliminación, todo eso. Síntesis de proteínas, lipólisis, captación de glucosa, termogénesis, captación de glucosa a nivel del músculo también. Y bueno, esto de los receptores. En realidad, o sea, las hormonas tiroideas, por eso es que son muy importantes, porque actúan a nivel de todo el organismo, pero si podemos decirlo en términos generales, prácticamente lo que hacen es aumentar el metabolismo basal. Es decir, hacen que el cuerpo genere más ATP, por así decirlo, genere más energía, funcione más rápido. O sea, prácticamente como el sistema nervioso simpático, lo acelera prácticamente, ¿no? El hueso lo puede acelera o potencia sus actividades de reabsorción o resorción ósea, todo como que lo intensifica. Es como una batería de todo el organismo de las hormonas tiroideas. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Yo creo que me fui muy general, solo que me tocaba justo explicar esto. Una pregunta. Ujú. ¿La resorción y formación ósea es que el calcio entra a la sangre o que el calcio entra al hueso? Ah, ya, mira. En la resorción, o sea, una cosa es resorción, y no me acuerdo bien el otro término, pero resorción este es tu huesito, ¿ya? A ver, este es tu huesito que no me salió bien. Ya tu huesito. Y este es tu vaso sanguíneo. Y este es tu calcio. Tu huesito está hecho de mucho calcio. Cuando hablamos de resorción, es decir que el calcio que está en el hueso pasa a la sangre. ¿Ok? Eso es. Y el otro proceso que es osteogénesis, o no me acuerdo exactamente el término, pero es lo contrario, o sea, el calcio que está de la sangre se va al hueso para remodelarlo, o sea, nuestro hueso está en constante remodelación. Y cuando hablamos de resorción y, ay, no me acuerdo el otro nombre, perdón, es este proceso. Si el calcio se va del hueso a la sangre, resorción, de la sangre al hueso, ya es el otro proceso. ¿Ok? Si me acuerdo, te digo, no me acuerdo ahorita. Y eso es, prácticamente. Y bueno, en eso también influyen las hormonas tiroideas. O sea, en todo el organismo prácticamente influyen. Mientras más hormonas tiroideas, más aumenta nuestro metabolismo, en pocas palabras. ¿Está bien? Entonces la resorción es del hueso a la sangre y y la osteogénesis es de la sangre al hueso, ¿verdad? Ajá, exacto. No existe reabsorción, ¿no? ¿O es lo mismo que Eso reabsorción? no te podría decir porque no me acuerdo bien, la verdad. Pero voy a averiguar y te lo escribo después por chat, porque no, ahorita no me acuerdo, sinceramente. Ya está bien, no te Era preocupes. diferenciación osteoclástica, creo que era el término. Pero ahí voy a ver. Ya. Gracias por decirme acuerdo. Ok, entonces acá vamos a ver la enfermedad tiroidea autoinmune. Como su propio nombre lo dice, esta es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro organismo va a atacar a células de nuestro propio organismo. O sea, nosotros vamos a generar anticuerpos contra nuestras células tiroideas. O sea, vamos a prácticamente atacar nuestra propia glándula tiroidea. Y pues, como nos dice acá, es un trastorno autoinmune, nos hacemos daño a nosotros mismos prácticamente, complejo y poligénico, o sea que
se da debido a alteración de múltiples genes. O sea, por alteración de múltiples genes se puede generar esta respuesta, este ataque a nuestro propio organismo. Y órgano específico, pues porque es atacar directamente y solo a la tiroides, ¿ok? Esa es la enfermedad tiroidea autoinmune. Va a prevalecer en mujeres entre los 30 y 50 años. Y conforme van aumentando su edad, también va a aumentar el riesgo, ¿ok? Y bueno, van a influir factores genéticos como los antecedentes, ambientales y endógenos. Los principales genes, a partir de acá es lo que tienen que tomar más en cuenta, que es lo que ha venido en parciales de esta parte, ¿ya? Los genes de susceptibilidad, los anticuerpos y antígenos que se presentan en esta enfermedad tiroidea autoinmune. Ya. Entonces vamos a avanzar más rápido porque creo a las 9 tengo un examen y vamos a dar un descanso ahí y luego al siguiente tema, ¿ok? Bueno, entonces los genes de susceptibilidad pueden ser el LOSI es una parte del cromosoma, un conjunto de genes. Entonces, dentro de ese hay un gen específico para el antígeno leucocitario humano. El antígeno leucocitario humano, o sea, este es tu célula, este es tu antígeno leucocitario humano. El antígeno leucocitario humano es como el DNI de nuestras células, o sea, es lo que le dice el organismo, yo pertenezco a ti, o sea, yo soy normal, no me puedes atacar porque yo soy parte de ti. Ese es el antígeno leucocitario humano, ¿ok? Si hay una alteración a nivel de ese gen, entonces, digamos, esta célula no tiene su DNI. Si no tiene su DNI, entonces lo van a atacar porque no tiene con qué identificarse de que pertenece realmente a nuestro organismo. Nuestro organismo lo va a detectar como extraño y lo va a atacar. Entonces, esa es una de las causas de que se pueda generar, en este caso, en una célula tiroidea, que nuestro propio organismo lo ataque. Luego, genes distintos del sistema principal de histocompatibilidad. También por alteración de genes que prácticamente generan lo mismo que pasa con el antígeno leucocitario humano. El antígeno citotóxico linfocitario 4 es otro gen que no tiene tanta relevancia. Otro gen, grupo de diferenciación 40. Acá sí importa la tiroglobulina. Recuerden que era la tiroglobulina. Como vimos acá, la tiroglobulina es la que va a almacenar estas hormonas para luego liberarlas al torrente sanguíneo. Entonces, si no tenemos tiroglobulina o se altera el gen que produce la tiroglobulina, entonces no se van a poder producir hormonas tiroideas. ¿Ok? Luego, el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Ya. ¿Qué es lo que hace este receptor? Este es el receptor de la hormona, receptor del estimulante de la tiroides. Si no funciona este receptor, entonces el TSH no se va a poder unir a la tiroides, a este receptor, porque no existe o está malogrado, por así decirlo. Entonces no se van a producir hormonas tiroideas. Listo. Entonces, estos son los principales genes. Sobre todo, acuérdense de la tiroglobulina y el TSH. Esos son los principales y los que han venido y los únicos que han venido en el parcial. Entonces, ¿qué es lo que nos puede provocar esta enfermedad tiroidea autoinmune? Pueden haber factores ambientales. El contenido de yodo en la dieta. Como vimos, se necesita del yoduro, que luego se va a convertir en yodo. Bueno, y el yoduro proviene, como por ejemplo, de la sal yodada. Entonces, necesitamos de eso para producir nuestras hormonas tiroideas. Las infecciones de por sí alteran todo nuestro metabolismo, generan inflamación, entonces pueden generar una enfermedad tiroidea autoinmune al producir, o sea, porque de por sí ante una infección se generan anticuerpos, ¿no? Contra el agente infeccioso. Y si ya tenemos prevalencia de enfermedades autoinmunes, puede que estos anticuerpos se confundan y ¡pum!, ataquen las células de la tiroides. El fumar porque pues genera daño celular, endotelial. El fumar es como te predispone a un montón de enfermedades de por sí. El estrés, como vimos ya también, por alteración, estrés y fumar, es como que el boom de las enfermedades a nivel general y a nivel metabólico también. Entonces, lo que más deben recordar, no, esto sí los 4 tienen que recordar, porque sí ha venido en exámenes pasados. Luego, ¿qué enfermedades incluyen enfermedad tiroidea autoinmune? Es decir, o sea, esta enfermedad tiroidea autoinmune abarca
las enfermedades específicas, que son tiroideas autoinmunes. Dentro de estas están la tiroiditis de Hashimoto, que es el hipotiroidismo, y la enfermedad de Graves, que es hipertiroidismo. Las demás son ya, no las mencionan tanto, no son tan comunes, entonces no se estudian tanto. Estas dos son las principales. Tiroiditis de Hashimoto, que es hipotiroidismo, y la enfermedad de Graves, que es hipertiroidismo. Entonces, esto sí hay que recordar. Esto sí viene en el parcial. Bueno, vino hasta ahora. Entonces, los autoantígenos, o sea, lo que nuestro cuerpo, ante lo que nuestro propio organismo reacciona, contra los que se producen anticuerpos. Sí entienden el término de anticuerpos y antígenos, ¿no? O si quieren se los aclaro para que no se confundan, porque puede resultar confuso si no. ¿Sí está claro? Bueno, entonces, Una pregunta, vamos. disculpa. Ujú. Este, o sea, ¿por qué es que el yodo, o sea, por qué es que el yodo es un factor causante de la enfermedad tiroidea autoinmune? O sea, es porque de alguna manera al aumentar el yodo, aumentamos la formación de T3 y T4 y eso podría llegar a ser como excesivo para el organismo y podría como, de alguna manera tratar de eliminarlo o algo así. No, es al revés. O sea, cuando hablamos de contenido de yodo, mayormente nos referimos a deficiencia, ¿ya? Y bueno, es Ah, todo un ok, proceso, pero a ok. manera de resumen, deficiencia de yodo es por mecanismo compensatorio se va a aumentar la TSH y ahí es donde comienzan los problemas, ¿ya? En general. Pero contenido de yodo es más por deficiencia. Pero está bien, qué chévere. A ver. Entonces, los principales autoantígenos contra los que nuestro organismo produce los anticuerpos son el de la tiroperoxidasa. ¿Recuerdan entonces la tiroperoxidasa en qué se implicaba? En la oxidación, organificación y el acoplamiento, pues es una enzima muy importante. Imagínense pues que entonces si nuestro cuerpo genera anticuerpos contra la tiroperoxidasa, la va a matar y entonces no vamos a tener hormonas tiroideas. Contra la tiroglobulina también, si no tenemos almacenadas las hormonas tiroideas, entonces no vamos a poder enviarlas a la sangre, no van a poder ejercer su función. Y contra el receptor de TSH, también, o sea, si no se une el TSH a su receptor en la glándula tiroides, no se va a inducir la producción de hormonas tiroideas. ¿Ok? Esos son los principales autoantígenos. Y los principales anticuerpos prácticamente son los que, o sea, tienen el mismo nombre, solo que son anticuerpos. Antiperoxidasa, anti-TPO, ¿ok? Los que ataca a este. Este es el anticuerpo, este es el antígeno o autoantígeno, porque pertenece en realidad a nuestro propio organismo, solo que está ahí medio fallado. Y este es el más común, la antiperoxidasa es la que está presente en el 90% de los casos de la tiroiditis de Hashimoto. O sea, va a eliminar a la tiroperoxidasa y esto es lo que me causa el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto. La antitiroglobulina, el antirreceptor de TSH, que también lo vimos, ¿ya? Y el anticuerpo estimulante de la tiroides. Ya, este de acá actúa diferente a los demás anticuerpos, porque hasta ahora los anticuerpos lo que hacen es destruirlo y así inhiben su función. Pero este anticuerpo estimulante de la tiroides, como su propio nombre lo dice, va a hacer lo contrario, va a estimular. Es decir, tenemos acá una célula folicular, su receptor, y tenemos nuestro anticuerpo. Nuestro anticuerpo lo que va a hacer es unirse acá, ¿ok? Este anticuerpo no va a destruir, sino que se va a unir al receptor y ya no va a producir que no se produzcan hormonas tiroideas, sino va a ser lo contrario, va a aumentar la producción, va a estimular que salga mucho T3, mucho T4. Y eso es lo que ocasiona entonces un hipertiroidismo autoinmune, más conocido como la enfermedad de Graves, ¿ok? Ese es el único, el anticuerpo estimulante de la tiroides. TDAC, AC por anticuerpo y TD de tiroides. Ok. Entonces, con respecto a hasta acá, tenemos las siguientes preguntas que han venido en el parcial. Y
Ya se marcó. Bueno, la enfermedad tiroidea autoinmune es la más común de las enfermedades autoinmunes y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, ¿ok? ¿Qué factores ambientales han implicado en su aparición? Entonces ya vimos estos factores ambientales. Tenemos nicotina, infecciones, bueno, infecciones puede ser, pero nicotina no. Contaminación y selenio, no hemos mencionado esto. Yodo y estrés, el yodo sí, y el estrés también. Hierro y desnutrición, no. Radiación y antibióticos, no. Entonces, esta es, ¿ok? Entonces, ahora tenemos, no se puede tomar, bueno, estoy tomando. Paciente mujer de 29 años, en quien se sospecha de enfermedad tiroidea autoinmune. Para corroborar el diagnóstico, se le solicita anticuerpos, se le está pidiendo los anticuerpos hacia los principales autoantígenos de la tiroides. ¿Cuáles son los principales anticuerpos? Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos? ¿Cuáles son aquellos que, o sea, contra los que atacan, ¿no? Entonces, tenemos la tiroperoxidasa y la tiroglobulina. Mayormente estos dos son los que más preguntan. CD4 no hay, tiroglobulina ya, MHC no hay porque ese es otra cosa, no tiene nada que ver. Un CD4 no hay, MHC tampoco, tiroperoxidasa sí, NIS no hay contra el receptor NIS, que bueno, es el que permite la entrada de yoduro, ¿no? Entonces, siempre, mayormente, si les viene una pregunta así, mayormente es tiroperoxidasa y tiroglobulina. Son los más comunes para los que se producen anticuerpos. Listo. Entonces, hablemos del hipertiroidismo. Exceso de hormonas tiroideas en la sangre. Entonces, vamos a ver las causas. Cuando hay exceso de hormonas tiroideas en la sangre, ya se le denomina tirotoxicosis, ¿no? Porque es como una intoxicación por hormonas tiroideas. Así. Entonces, ¿qué va a causar el hipertiroidismo? Como ya sabemos, lo más común es esta enfermedad de Graves, que es autoinmune. Es lo más común. Luego está el bocio tóxico multinodular. Y bueno, estos que no preguntan nunca hasta ahora, no han preguntado adenoma tóxico, inducido por yodo, adenoma hipoficiario, resistencia hipoficiaria, pero acá por administración exógena también. Y bueno, esto no preguntan, posparto, por fármacos hay algunos también. No, de acá lo más importante es la enfermedad de Graves, eso sí. Y bueno, manifestaciones clínicas como las hormonas tiroideas actúan a nivel de varios órganos en todo el organismo. Entonces tienen un montón de síntomas, algunos más específicos y por eso se les diagnostica, pero en general presentan un montón de manifestaciones clínicas, ¿no? Si hay exceso de hormonas tiroideas, y dijimos que mientras más hormonas tiroideas, más como... Uy, se me va a apagar la laptop. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, como les decía, si tenemos más cantidad de hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar el metabolismo basal, entonces vamos a tener como que el cuerpo ¿cómo decirlo? Se sobrecalienta y tiene una hiperfunción, funciona, todo aumenta, o sea, todo está más activo. Entonces, a nivel cardiovascular, ¿qué vamos a tener? Taquicardia, fibrilación auricular. Una insuficiencia cardíaca se puede producir porque el corazón está trabajando más y como ya vimos, más trabajo, hipertrofia, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, porque también tiene sus consecuencias. Las palpitaciones, aquí, disnea de esfuerzo también relacionada a la insuficiencia cardíaca. Gastrointestinales, puede haber aumento de apetito porque como no gastamos más energía, necesitamos más energía y de dónde obtenemos más fuente de energía, o sea, de glucosa de los alimentos. Entonces, aumenta nuestro apetito. O también puede conducir a anorexia por el exceso de gasto energético y así es. Todo esto es todas las secciones de las hormonas tiroideas en realidad son muy complejas porque son bastantes. Aumenta el número de posiciones, el orden de transaminasas y así. Osteoporosis porque, pues bueno, el calcio, como dijimos, las hormonas tiroideas aumentan la resorción, es decir, van a pasar el calcio desde el hueso a la sangre. ¿Y qué pasa si siguen sacando calcio de los huesos? Pues osteoporosis. Hipercalcemia, porque el calcio que estaba en los huesos se fue a la sangre. Entonces vamos a tener más calcio en la sangre que en los huesos. Vamos a tener una osteoporosis y una hipercalcemia. Hipercalciuria porque va a aumentar el calcio que se bota por la orina.
Y bueno, esto, bueno, ya infertilidad, amenorrea, todo lo que es neurológico muscular, pues ya va a ser vamos a ver una persona hipertiroidea, va a estar muy activa, va a tener ansiedad, va a estar nerviosa, va a estar como así temblando. Ahorita vamos a ver una imagen que la describe. Metabolismo aumentado, va a haber intolerancia al calor, ¿ok? Porque vamos a ver un hipertiroideo, lo que tiene es una piel roja, sudorosa. Entonces va a estar todo el tiempo con calor. Por eso dice intolerancia al calor. Pérdida de peso porque necesita más energía. Va a comenzar a utilizar la glucosa de sus músculos, del tejido adiposo para generar más ATP. Y descenso en los niveles de colesterol. eh, Deterioro glucémico. Bueno, piel fina, sudorosa. Bocio también, porque hay exceso de hormonas tiroideas de por sí. Retracción palpebral es como ojos, ahorita van a ver la imagen, ¿ya? Acá esta imagen lo explica mejor. Esta es una persona típica hipertiroidea. Lo primero que le notan son los ojos. Van a tener unos ojos saltones, bien abiertos, que te miran así. Eso se llama exoftalmia. Es como si los ojos se quisieran salir. E hipertiroidea al toque, ¿ya? Cabello fino, nerviosismo, inquietud, todos los síntomas nerviosos aumentados. El bocio, como vemos acá, sudoración, intolerancia al calor, el taquicardia, todo lo cardíaco también aumentado, incremento del apetito y pérdida de ponderal, o sea, pérdida de peso porque estás utilizando todo el ATP de tus músculos, de tu grasa, entonces vas a perder esa grasita y vas a perder peso. Oligomenorrea, temblor fino, o sea, todo estar como así bien sobrecargado. Y el mixedema pretibial que no lo menciona mucho, pero también se puede presentar. Entonces, acá tenemos una comparación. Digamos que este es un organismo normal contra un organismo hipertiroideo. Miren cómo está este organismo hipertiroideo. Ojos saltones, piel roja, calurosa, sudorosa. Y pues este es el típico, o sea, cuando hablamos de hipertiroidismo, lo más común nos estamos refiriendo prácticamente a la enfermedad de Graves, ¿ok? Hipertiroidismo prácticamente enfermedad de Graves. Entonces, acá vemos, la tiroides, como está trabajando mucho, como está produciendo muchas hormonas tiroideas, va a crecer de tamaño y se produce el bocio. ¿Ok? El bocio. Y crece, una cosa es que crece así, o sea, en su forma. Si tiene esta forma, la glándula tiroides, que fea mi glándula tiroides. Entonces, si crece, va a crecer así, en esta misma forma. Porque si crece así con nódulos, ya es lo que vimos acá, ¿no? Aquí sí es justo. Bocio tóxico multinodular. Eso no es enfermedad de Graves, ya es otra cosa. En la enfermedad de Graves, la tiroides crece en su misma forma, se hipertrofia. ¿Ok? Y bueno, eso prácticamente. Todo el metabolismo va a estar acelerado. Todo eso es lo que hacen en exceso de hormonas tiroideas. Ven, acá vemos un bocio multinodular. O sea, no se ve la forma, se ve como abultado. Ok. Y ahora el hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo es más común. Eso sí se ven en pacientes más comunes y puede ser al principio subclínico. O sea, cuando nos referimos a subclínico significa que no presenta síntomas, sin embargo ya tiene alteraciones a nivel de la sangre. ¿Y qué vamos a ver? Entonces, una TSH elevada. ¿Por qué se eleva la TSH? Porque como mecanismo compensatorio, ¿no? O sea, si tenemos nuestra tiroides, porque la falla estamos hablando que es a nivel de la tiroides, ¿ok? Todo, hipo a nivel de la tiroides. Entonces, nuestra tiroides no va a producir ni T4 ni T3. Entonces, ¿qué hace el organismo? Está diciendo como, está detectando eso. Uy, no, me falta T4 y T3. Entonces, ¿qué hace? Le dice a la hipófisis que libere su TSH con el fin de, o sea, de creer que haciendo que se estimule más la TSH, se una a la glándula tiroides y se induzca más producción de estas hormonas. Pero el organismo no se da cuenta que la tiroides está dañada, entonces por más TSH que se le dé, no va a unirse a ese receptor, o si se une la tiroides no le va a hacer caso a la TSH, y por gusto, no se van a producir hormonas tiroideas. Entonces en sangre, ¿qué es lo que vamos a tener en este hipotiroidismo? La TSH elevada por mecanismo compensatorio y los niveles de T3 y T4 normales. Al principio pueden estar normales, ¿por qué? Porque esta TSH puede influenciar un poco, ¿no?
O sea, sí puede en un principio como que compensar, pero al fin y al cabo la tiroides va a seguir sin funcionar y todo esto se va a descompensar. Pero sí es el principio, porque el organismo siempre trata en primer caso de volver a la normalidad cualquier cosa que encuentre anormal. ¿Y qué me va a causar este hipotiroidismo? Lo más común, lo autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, que puede ser esporádica o posparto. O sea, después del parto te puede dar un hipotiroidismo y esporádica, o sea, te detectan así en cualquier etapa, mayormente jovencitas se les detecta. Y bueno, estas son otras causas que eh, no se preguntan mucho y se da un postquirúrgico cuando hay operaciones de tumores a nivel de la tiroides, por ejemplo, puede que corten un pedacito y pum, te alteran todo el funcionamiento de la tiroides. Post-yodo radioactivo. Y bueno, bocio endémico es cuando hay deficiencia de yodo en cierta población. O sea, las personas de esa zona no consumen mucho yodo y por eso desarrollan un bocio. El bocio, como dije, es por mecanismo compensatorio, que ya lo mencioné en una clase pasada, porque al haber menos hormonas tiroideas, el organismo libera más TSH para compensar. Entonces, la TSH también hace que la glándula tiroides como intente funcionar más, a pesar de que no funcione, pero intenta y de tanto trabajo que le da, crece. ¿Ok? Y ese es el bocio. Y de las manifestaciones clínicas, pues las más frecuentes va a ser la astenia, el aumento de peso, porque si dijimos que a más hormonas tiroideas aumenta el metabolismo, con el hipotiroidismo ocurre lo contrario, va a disminuir todo. O sea, vamos a ver una persona así en aspecto general menos activa, decaída, cansada, piel fría, ya, hipotiroidismo. Entonces va a ser astenia. Astenia es debilidad, la persona débil. Aumento de peso, ¿por qué? Porque no estamos utilizando nuestras reservas de grasas. Entonces, cualquier cosa que comamos no la vamos a metabolizar o digerir tan rápido, vamos a aumentar de peso. Aunque no necesariamente, claro, no se presenta en todos los casos. Intolerancia al frío porque de por sí la persona ya está con piel fría, entonces más frío no va a aguantar, ¿verdad? A nivel neurológico todo está decaído, todo está bajo. Somnolencia, bradisiquia, movimientos lentos. Bradisiquia es pensar lento. Piel en exos, piel seca. Todo lo contrario prácticamente al hipertiroidismo, si se dan cuenta. Macroeuglosia, lengua grande, como vemos acá. Y en laboratorio va a haber aumento del colesterol. Y entonces acá vemos una persona típica hipotiroidea. Subidita de peso, con esta facie, o sea, este rostro decaído, edema periorbitario, tumefacción facial, cabello grueso, todo lo contrario al hipertiroidismo prácticamente, ¿ok? Todo lento, todo lento. Acá. En manifestaciones frecuentes, entonces, estas son las más frecuentes. Entre las frecuentes ya sigue palidez, cabello, acá. Ya, el edema periorbitario. Esto es, ¿ven el señor? Esta parte de acá, ese es el edema periorbitario, una fase de caída. En laboratorio, aumento de transaminasas. Bueno, esto ya no es tan relevante. Y acá vemos un cuadro de la comparación, que este es el PORT, donde pueden ver ustedes las manifestaciones entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿no? Van a ver todas estas cosas. El metabolismo basal, disminución, metabolismo basal en hipertiroidismo, aumentado. ¿Sí? Todo lo contrario prácticamente, ¿ok? Y eso es todo, chicos. Vamos a dar un descansito de 10 minutos en lo que doy mi examen también ahorita. Y en 10 minutos, sí, en 10 minutos retomamos con síndrome metabólico y diabetes, ¿ok? No, disculpa, unas preguntas, sino que tenía unas preguntas antes de que puedas pasar el síndrome metabólico. No sé si puedo responderlas. Sí, claro, sí, 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 sí. Eran tres nomás. Mi primera pregunta era ¿por qué es que, o sea, si no me equivoco, creo que tú me mencionaste que una de las catecolaminas que estimulaban la TSH era la noradrenalina y adrenalina, pero, o sea, también mencionaste que el estrés era un factor que inhibía a la TSH. eh, Esa creo que está en la primera diapositiva. Entonces, mi pregunta es si es que la noradrenalina y adrenalina también se generan en el estrés, o sea, pueden inhibir y estimular también la TRH o no. Por eso, claro.
Yo también me hice esa pregunta, recuerdo, pero no llegué a profundizar más. O sea, tendría que averiguar los mecanismos que se producen en el estrés específicamente. Claro que las catecolaminas, pero algo más. Pero en sí el equilibrio, porque el estrés, claro, es un inhibidor y las catecolaminas son estimuladores. Yo también cuando leí eso me dije medio raro, pero por tiempo no puedo averiguar más, así que no te podría responder. Si te respondo, no puedo arriesgarme a que diga algo mal y te quedas con una respuesta que no es segura, entonces Ah, ok. no sabría decirte, pero buenas preguntas, sigue haciendo preguntas, también me ayuda a averiguar más. Ya está bien. Y otra pregunta era, Ujú. ¿por qué el fumar, bueno, ya la del estrés ya me dijiste, pero ¿por qué el fumar te causa la enfermedad tiroidea autoinmune? El fumar en sí, o sea, cuando fumas, ese humo que aspiras en el cigarro, que entra a tus vías respiratorias, se va a distribuir por toda tu sangre, todo tu organismo y eso va a generar estrés oxidativo en general. Va a generar que se formen unos radicales libres que van a comenzar a dañar todas las células del cuerpo. Entonces el humo del cigarro también es algo extraño y se va a activar el sistema inmune como tal. Entonces el fumar, esas partículas que contiene el humo del cigarro, van a activar la respuesta inmune porque está entrando un cuerpo extraño. Entonces, todo eso de generación de radicales libres también produce una inflamación, por así decirlo, hace que se generen factores inflamatorios. Todo eso, factores inflamatorios más radicales libres, activación del sistema inmune, si es crónico, o sea, mayormente estas cosas autoinmunes se dan cuando es crónico, o sea, si tienes una persona que fuma por años, varias cajetillas al día, ahí es cuando se produce el problema autoinmune, porque tu cuerpo va a estar en constante pelea, pues, contra esos cuerpos extraños, contra esos partículas, en constante producción de, pues, sustancias proinflamatorias y el sistema inmune va a estar alerta todo el tiempo. Entonces, es como que mandas 1 millón de soldados a la guerra y de pasada como que matan a quien no es. Entonces es como de tanto sistema inmune que hay, de tantas interleucinas, citocinas, anticuerpos, inmunoglobulinas, todo eso que hay, es como comienzan a atacar a la tiroides, algo así. Ah, ya lo comprendí. Y última pregunta es que mencionaste en las manifestaciones clínicas Ujú. del hipertiroidismo, habían algunas que no me quedaron claras Bueno, por qué eran manifestaciones clínicas, que era la infertilidad, la menorrea y la disminución del sí, libido. O sea, ¿por qué es que esas, si supuestamente el hipertiroidismo tiene un metabolismo acelerado, supuestamente todo debería estar aumentado o acelerado, ¿no? claro. Pero esas de Ujú. ahí como que me generan un poco de duda. Ya, esas no te podría decir a detalle, yo también quisiera averiguarlo a detalle, pero ¿dónde está? De por sí, no todo, o sea, si de por sí el hipertiroidismo aumenta todo, el hipertiroidismo, o sea, el organismo cuando ve algo fuera de sus niveles normales, ay, perdón, un momentito la cámara. En este caso, pues si ve, digamos, aumento de algo, también tiene mecanismos compensatorios y a veces esos mecanismos compensatorios pueden ser, como decirlo, extremos, ¿ok? Y más cuando la situación es crónica. Y eso es lo que te puede producir tal vez infertilidad, que no suena como algo acelerado. O sea, si tú podrías pensar, no sé, más fértil, ¿no? Porque producen, no sé, más estrógenos, más prolactinas, esas cosas. Pero no necesariamente. O sea, si bien las hormonas tiroideas actúan en un montón de órganos, no va a ser en todos tampoco. O sea, un montón, pero no todos. Y aparte están los mecanismos compensatorios que el propio cuerpo cómo reacciona ante estos cambios, en este caso ante este aumento de hormonas tiroideas. Entonces, el fondo de por qué se produce la infertilidad y amenorrea tendríamos que averiguar eso, si es por mecanismos compensatorios, si es porque si hay más hormonas tiroideas también se produce inhibidores de prolactina y esas cosas. O sea, sería cuestión de averiguar eso. A ese punto tampoco no llego, pero me encanta que pregunten así, ¿eh? Ah, Porque ya también me está ayuda a bien. averiguar más. Ujú. Y una última pregunta, ¿las transaminasas qué cosas son? ¿Dónde están? Estaban las transaminasas.
Y las transaminasas lo que son hormonas hepáticas, o sea, no, ¿qué hablo? Enzimas hepáticas, ¿ya? Las transaminasas mayormente son como marcadores de que hay un daño hepático, porque si dañas la célula hepática, es como que se perfora y comienzan a salir todas esas enzimas en la sangre. Entonces tú le haces una prueba de sangre, una bioquímica, y detectan transaminasas, significa, ah, hay daño hepático, porque estas transaminasas no están dentro del hepatocito como deberían estar. Esas son las transaminasas. ¿Dónde decía transaminasas? ¿Dónde están? Creo que acá, En ese ¿no? En mismo las cuadrito. manifestaciones, acá. Ajá. En laboratorio. Entonces, por eso en laboratorio se encuentran aumento de transaminasas. En el caso del hipotiroidismo, eso es lo que no comprendo también. Hay varias cosas. Mm, eso ya... Voy a ver si paso unos videos. Creo que sí lo apunté. A ver si lo paso. Sobre cómo el hipotiroidismo puede llevar ese aumento, no sabría decirte, pero sí las transaminasas si se elevan es porque de alguna forma ha habido un daño hepático, ¿ok? Bueno, hasta ahí todo claro, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre este tema? Ok, entonces vamos a continuar con el síndrome metabólico. Entonces, bueno, estos son los contenidos que vamos a tocar. En las generalidades, bueno, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome, pues, es un conjunto de signos y síntomas. En este caso, el síndrome metabólico, ha habido hasta conferencias, reuniones para debatir en sí la definición del síndrome metabólico. Pero hasta ahora y lo más actual que tenemos es lo siguiente, que es una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas que en conjunto son considerados factor de riesgo para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. Es decir, el síndrome metabólico va a abarcar un montón de enfermedades en particular. Las principales que están dentro de de lo que se considera síndrome metabólico son estas cuatro. Elevación de la concentración de triglicéridos, disminución de la concentración de HDL colesterol, y recuerden que el HDL es el colesterol bueno, entonces si tenemos menos colesterol bueno, pues estamos más propensos a desarrollar aterosclerosis y eso, ¿no? Y infarto, etc. Incremento de la presión arterial y aumento de las concentraciones de glucosa, tanto en ayunas como después de la administración de glucosa. Bueno, en este caso se refieren a la prueba de que te hacen comer arroz y te toman la glucosa y eso. Entonces, estos son los que están dentro de lo que se considera actualmente el síndrome metabólico. Es decir, que todos estos factores en particular me van a aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, resistencia a la insulina, también en otras palabras, y enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Entonces, para determinar este síndrome metabólico, con el paso de los años, ahí van a leer en su PPT, creo que mencionan todas las guías y reuniones que tuvieron entre las diferentes asociaciones, pues se determinó que el perímetro de cintura también es un factor muy importante a tomar en cuenta para evaluar el factor de riesgo de desarrollar diabetes o enfermedad cardiovascular. Entonces, esto con el tiempo ya según la Federación Internacional de Diabetes, casi digo de diabéticos, ya, pues estableció que el perímetro de cintura sí o sí se tiene que tomar para ver si la persona tiene riesgo de desarrollar estas patologías. Entonces, lo que se estableció fue que un perímetro mayor a 90 centímetros en varones y mayor a 80 centímetros en mujeres ya es un factor de riesgo. O sea, si tu cintura mide, si eres mujer y mide más de 80 centímetros, ya te consideran como, uy, tienes alto riesgo de desarrollar o diabetes o enfermedad cardiovascular, un síndrome metabólico. ¿Ok? Y acá vemos entonces los valores específicos del perímetro de cintura en los diferentes países, porque pues no todo el estándar de contexturas y medidas corporales en todos los continentes y países no es el mismo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los asiáticos, pues ya es el que se considera acá en América Latina también, ¿no? Mayor a 90 en varones, mayor a 80 en mujeres. En Europa es un poquito más,
japoneses un poquito más, un poquito menos, y así, ¿ok? Esa es una tablita. Entonces, para saber si estamos en riesgo o no, o si tenemos alguno de estos factores de riesgo para desarrollar algún síndrome metabólico, tenemos que saber los valores normales, ¿verdad? En triglicéridos tenemos que estar en nuestra sangre menor a 150 miligramos por decilitro. El HDL siempre tiene que estar más de 40 en hombres y más de 50 en mujeres. O sea, tenemos que tener más porque es el bueno. Es el que nos va a ayudar a recoger ese colesterol de nuestras arterias. La presión arterial tiene que estar. Bueno, para que no se confundan, el HDL es como el colesterol que se va a llevar el colesterol malo en nuestras arterias. Medio raro, es como un recogedor que va, viene, recoge y se lo lleva. Por eso tenemos que tener más de eso. Es como decir, tenemos que tener más limpiadores de nuestras arterias. La presión arterial, que lo óptimo es menor a 120/80, y la glucosa en ayunas, que debe estar menor a 100 miligramos por decilitro. ¿Ok? Esos son los valores normales a tener en cuenta. Entonces, para diagnosticar el síndrome metabólico, se quedaron con estos criterios. Lo que más tiene que ver es este. El que más cuenta y el único que les puede venir es el de la Federación Internacional de Diabetes, que prácticamente es lo que les dije, ¿no? Mayor de 90 en hombres el perímetro de cintura y en mujeres mayor a 80. Los triglicéridos, si son mayor a 150, ya estás en riesgo. Igual con la HDL, con la presión arterial mayor a 103/85, ya estás en riesgo. Y mayor a 100 de glucosa, o que ya tengas diabetes mellitus tipo 2, ya es factor de riesgo de que desarrolles algún síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver su fisiopatología. Ok, entonces lo principal que influye en este síndrome metabólico es la obesidad. La obesidad que pues ya te miden el perímetro de cintura, ya te dicen tienes alto riesgo, eres una persona obesa. La obesidad en sí me puede generar, o sea, ¿qué tiene una persona obesa? Una persona obesa tiene mayor cantidad de tejido adiposo. Una mayor cantidad de tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo también se puede, algunos lo consideran parte del sistema endocrino porque secreta ciertas hormonas. Esas hormonas son las adiposinas. Y las adiposinas pueden ser, pues, no como la leptina, la adiponectina, aumentina. Todas estas son adiposinas que, bueno, mientras más tejido adiposo tenemos, no es que secretemos más, sino que se va a desregular. Es decir, que algunas de estas adiposinas se van a secretar más, otras se van a secretar menos, pero por alguna razón, siempre las que se secretan más son las que generan un estado proinflamatorio. Entonces, una persona obesa con mayor cantidad de tejido adiposo, mayor cantidad de adiposinas proinflamatorias y menos cantidad de adiposinas protectoras, porque hay algunas que sí también protegen, nos van a condicionar a que estemos en un estado proinflamatorio. Proinflamatorio es decir, que nuestras células pueden recibir más daño también. Protrombótico porque en específico el inhibidor activador de plasminógeno, como su propio nombre lo dice, ¿no? Inhibe al activador del plasminógeno, es decir, que va a inhibir al plasminógeno. ¿Y qué hace el plasminógeno? Lo que hace el plasminógeno es convertirse en plasmina. La plasmina lo que hace es degradar esos coágulos. Es como un anticoagulante de nuestro organismo natural. Evita que nuestras plaquitas, todos se unen y se formen trombos. Entonces, si hay menos de ese, ¿qué hablo? Si hay más de ese inhibidor, si se inhibe más este plasminógeno, no vamos a tener plasmina. Si no hay plasmina, no va a haber esa degradación y ese impedimento de formación de coágulos. Vamos a ser más propensos a formar coágulos de sangre. Es por eso que vamos a entrar en un estado protrombótico y estado proinflamatorio. Una persona, o sea, obesa, de por sí va a estar inflamada, como su propio nombre dice, o sea, va a estar anchita, inflamada, con más tejido adiposo y estados protrombóticos. Todo entonces, obesidad en general, la obesidad, me va a aumentar el riesgo o me va a producir una insulinoresistencia, que ya lo voy a explicar más adelante cómo se va a producir eso. Y a su vez, si ya de por sí tengo insulinoresistencia, me puede generar un riesgo de desarrollar obesidad.
porque, bueno, esto lo voy a explicar más adelante, pero en sí, cuando tienes insulino resistencia te da polidipsia, que es ganas de comer más. O sea, ya previamente te estás favoreciendo que seas obeso. Una cosa conduce a la otra. Están muy relacionadas en realidad. Si a esto le sumas que no haces ejercicio, llevas una vida sedentaria, pues tienes más factores de riesgo para el síndrome metabólico. O sea, prácticamente tu riesgo a que desarrolles síndrome metabólico, y o sea, me refiero a diabetes complicado, enfermedades cardiovasculares, va a aumentar. Ya, y así se produce esto. Entonces, todo este desbalance de adipocinas me va a conducir a una insulinoresistencia, porque en sí las adipocinas en realidad lo que hacen es aumentar la sensibilidad a la insulina, o sea, hacen lo contrario. Si hay y esas adipocinas son justo las que disminuyen, entonces, si disminuyen las adipocinas que me dan sensibilidad a la insulina, voy a generar ¿qué cosa? Resistencia a esta, porque la insulina ya no me va a funcionar. Cuando hablo de sensibilidad a la insulina, me refiero a que nuestro cuerpo es sensible a la insulina, reacciona a la insulina. O sea, si detecta insulina, lo que va a hacer es meter glucosa a las células. Y cuando hablo de resistencia, es decir, que nuestro cuerpo ya no reacciona a la insulina y la glucosa se va a quedar afuera. Ahí lo voy a explicar más a detalle en la siguiente diapositiva. Ok, vas a conducir a hiperinsulinemia, o sea, más insulina en la sangre, que también lo voy a explicar todito. Alteración en la fibrinólisis por este factor específicamente, y lo que me conduce al estado protrombótico. Disfunción endotelial por la generación de radicales libres, por el estado proinflamatorio. Alteración en la producción del óxido nítrico u óxido nitroso, que o sea es el más potente vasodilatador. Si no hay óxido nítrico, que es el más potente vasodilatador, entonces nuestras arterias van a estar más propensas a hacer vasoconstricción, es decir, aumenta resistencia vascular periférica, aumento de presión arterial. Ok, entonces con respecto a esto vino una pregunta nomás, así que no creo que les vaya a venir, disculpen. A ver. Dice, paciente varón de 50 años, chiclayano, con un perímetro abdominal de 100 centímetros. Entonces ya excedió lo recomendado para hombres, ¿no? Que es 80. Claro, criterio obligatorio para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Con presiones entre 150/90, hipertenso, y 160/100 milímetros de mercurio. Glucosa en ayunas mayores a 100, otro criterio para síndrome metabólico. Triglicéridos mayores a 150, otro criterio. Y HDL menor a 30, también. Cumple con todos los criterios del señor para hacer un síndrome metabólico. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Bueno, síndrome metabólico según la Federación Internacional de Diabetes. ¿Ok? Esto es en general, hiperglicemia en ayunas es muy inespecífico, es inespecífico, o sea, digamos, no abarca todo esto, es muy específico para este caso, ¿no? El síndrome metabólico sí abarca todos estos factores de riesgo. También lo mismo que la hiperglicemia, según ATP, este es muy antigua, ya no se usa. O sea, prácticamente, si les viene alguna pregunta con respecto a los criterios, es mayormente esta, porque es la actual. Y obesidad central también es muy específico. Ahora sí pasemos a diabetes mellitus, que creo que hay un caso clínico así en su seminario, aunque no sé si les toca esta semana, pero sí les va a venir, si es que sigue con los mismos casos clínicos del ciclo pasado. Entonces, comencemos. En la diabetes, pues la diabetes etimológicamente significa diabetes pasar a través de, y mellitus dulce. Y cuando entonces en la antigüedad, cuando se referían a diabetes, así le pusieron porque significa o sea, a través de la orina pasa el dulce. Así diagnosticaban la diabetes, por la orina dulce, por eso ese nombre. Entonces, la diabetes mellitus es un conjunto de síndromes donde los pacientes tienen una hiperglicemia crónica debido al déficit en la secreción o acción de la insulina. Es diferente, o sea, ahí puede haber déficit en la secreción o en la acción de la insulina, y eso es lo que va a diferenciar una diabetes de tipo 1 o de tipo 2, que lo vamos a ver acá a continuación. Entonces, sabemos, la clasificación. Tenemos una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es genética, ¿ok? O mejor dicho, claro, autoinmune, ¿ok?
Esta es una diabetes autoinmune que se va a ver por eso en niños, personas menores de edad también. Y la de tipo 2 ya es la que mayormente vemos, la que se da por los factores de riesgo, por una persona que no ha tenido un buen estilo de vida, sedentaria, con exceso de glucosa, de grasa en su dieta. Bueno, la diabetes gestacional que se da en segundo o tercer trimestre de gestación, ese es temporal y la asociada a otras patologías, que ya estos son en el menor de los casos, como por infecciones, afectaciones en el páncreas pueden ser tumores, por ejemplo, fármacos que también pueden como efectos secundarios tener una hiperglicemia, etcétera. Entonces, hay que tener otro concepto claro que recuerdo que en la clase lo explicó bien el doctor sobre las incretinas y el efecto incretina. Las incretinas son hormonas que se producen a nivel intestinal, en el colon y en el ilio, ¿ok? Entonces, estas incretinas son diferentes hormonas y la más importante de estas es la GLP-1 o Glucagon-like peptide 1. No sé por qué acá tiene acento si no es inglés ya. Entonces, ¿qué hacen las incretinas? En específico, ¿qué hace la GLP-1? Bueno, al igual que todo, solo es que es la más resaltante, ¿no? Lo que va a hacer es incrementa la producción de insulina por parte del páncreas y se activa cuando los niveles de glucosa son mayores a 100 miligramos por decilitro. Es decir, es como un mecanismo de defensa ante esta elevación de glucosa alta en ayunas, ¿no? Como que va a evitar que pasemos a una hiperinsulinemia. Como así un guerrero, un guardián que protege de eso. Solo por eso es que se activa solo cuando estamos pasando los niveles normales de glucemia. Pasan más de 100 miligramos por decilitro de glucosa y ahí se activa la GLP. Comienza a decir, oye, páncreas, secreta más insulina porque si no me voy a pasar de los niveles de glucosa. Entonces eso hace. Ese es el efecto incretina. Prácticamente estimula la producción de insulina. Y su tiempo de vida media es de 4 minutos, o sea, es muy corto. Y como es muy corto, se inventaron pues algunos fármacos que hace que su vida media dure hasta 24 horas. Y estos son los inhibidores de la enzima DPP4, que no me acuerdo su nombre, pero lo que hace esta enzima es degradar las incretinas, o sea, como que la incretina la desarma, la degrada. Entonces, cuando se inhibe esta enzima, ya no hay nada que ataque la incretina, no hay nada que la desarme y su efecto dura más tiempo. Esos son los fármacos y los van a ver también en antidiabético. A ver, entonces, bueno, acá tenemos otras funciones de la GLP-1, pero la que más nos importa en esta clase es el aumento de la secreción de insulina. ¿Ok? Ya, entonces comencemos con el tipo de diabetes más común. La diabetes tipo 2, generada principalmente en personas cuando están obesas, pues se le mide la glucosa, tiene su glucosa en ayunas elevadísima. Y también otro factor de riesgo para que se produzca esta diabetes es cuando hay malnutrición fetal. O sea, una señora que tiene su hijo y nació microsómico o macrosómico, cuando este niño crezca, este niño va a tener mayor riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. Es decir, prácticamente desde el nacimiento, no sé si ustedes, pero si ustedes nacieron con bajo peso o más peso, ya tienen, o sea, un mayor riesgo si no se cuidan, o sea, ahí ya depende también de los factores ambientales, a desarrollar esta diabetes. ¿Ok? Eh, Luego, entonces, ¿cómo comienza todo esto? Entonces, todo comienza con una persona que está comiendo un montón de grasa, hamburguesas, no se cuida, tiene vida sedentaria, consume alcohol, ya, es obesa. Entonces, tiene una mayor cantidad de tejido adiposo. Este adipocito, lo que constituye el tejido adiposo, ¿qué tiene? Tiene almacenado acá ácidos grasos en forma de triglicéridos. Todo esto está lleno en ácidos grasos en forma de triglicéridos. Pero el adipocito, o sea, entonces es una persona obesa, se va a llenar, 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 llenar de estos triglicéridos, pero el adipocito tiene un límite. Y este límite es cuando alcanza 8 veces su tamaño. O sea, a este punto ya está bien grande el adipocito, lleno de triglicéridos, ya no puede llenarse más. Entonces lo que hace es liberarlo. Como ya se agotó el almacén a nivel del tejido adiposo subcutáneo,
lo que va a hacer es mandarlo a otras zonas para que siga almacenándose. ¿Y dónde lo manda? Al músculo esquelético y el hígado. Entonces, esos, ya tenemos adipocitos llenos, ya no alcanzó para llenar acá, se van a otra parte a acumularse la grasa, específicamente el músculo esquelético y al hígado. Por eso es que en personas obesas también mayormente se encuentra esta grasa visceral y a nivel del hígado puede desarrollarse una esteatosis hepática. La esteatosis hepática prácticamente es grasa en el hígado, hígado graso. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una persona obesa con su grasita distribuida, grasa visceral, esteatosis hepática. ¿Qué sigue? Si esto sigue, si la persona sigue siendo obesa durante años, va a comenzar a desarrollarse la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, pues, o sea, vemos acá la imagen. La insulina como también tiene un montón de receptores y uno de estos receptores se encuentra a nivel del propio tejido adiposo. Entonces, vemos acá a la grasita, ¿no? Supongamos, esta es la grasita y acá no le han puesto, pero tiene un receptor. Ya, este es su receptor, ¿no? Esta es la molécula de insulina. Esta insulina se une a su receptor en el tejido adiposo y ¿qué hace? Este receptor se abre y estos puntitos blanquitos de acá que ven, esa es la glucosa, o sea, la insulina. Viene, se une a su receptor en el tejido adiposo, la glucosa entra. ¿Ok? Eso hace. Y una vez dentro, la glucosa pues sirve para mantener, o sea, a raya ese tejido adiposo, por así decirlo. Okay. Y bueno, en la resistencia a la insulina, ¿qué es lo que ocurre? Que esta insulina, o sea, esta insulina, digamos, es la molécula de insulina, va a tratar de unirse al receptor, ya, pongámosla acá. Va a tratar de unirse al receptor y nada, o sea, no le hace nada. El receptor en la grasita no lo detecta. No despierta ni siquiera, ¿ven? Entonces, como no detecta esta insulina, no reacciona ante la insulina, es por eso se genera resistencia. Entonces la glucosa no va a pasar, no va a ingresar al tejido graso, ¿ok? Ya, entonces, ya. Y bueno, más a nivel molecular, lo que va a pasar es lo siguiente. Primero vamos a ver lo normal, ¿no? La insulina lo que hace, aquí está la molécula de insulina. Y este es su receptor. No tiene un nombre específico, simplemente se le dice receptor de insulina. Entonces la insulina que está acá va a unirse a su receptor. Esto lo que hace es que, a ver, la insulina llega, se une a su receptor. El receptor manda señales para que esta molécula de acá se convierta a esta de acá. Acá lo que pasa es una fosforilación. Ok, esta molécula que es el IRS1, que bueno, el nombre es receptor de insulina tipo 1, pero es un poco confuso, porque ese es el receptor, entonces vamos a llamarla IRS1. Lo que hace esta molécula es fosforilarse, específicamente, o sea, porque esta molécula se ve acá, pues no todo así estructurado, pero en realidad es una cadena así de aminoácidos. Esta molécula de fósforo se va a unir a una parte de la cadena específica, que es la cadena de tirosina. Entonces se une acá, digamos, esta es la tirosina, ¿ya? Y se une acá este fosforito. Una vez que se une a esa cadena de tirosina, se activa otra vía, que es la vía de la fosfoinositol 3 quinasa, que es la de acá. Y lo que va a hacer esta fosfoinositol 3 quinasa es mandar más señales para que los transportadores GLUT4, los GLUT4 están normalmente en el citosol. Entonces, cuando recibe las señales de esta fosfoinositol 3 quinasa, lo que hace es que estos GLUT4 se mueven y van hasta la membrana y se estampan acá. Aquí está el GLUT4. Y por este GLUT4, entonces es lo que va a permitir la entrada de glucosa a la célula. O sea,
entra la glucosa, ¿dónde está? De la sangre, supongamos que acá está el vaso sanguíneo, entra, se abre el transportador GLUT4 y entra la glucosa a la célula para generar la energía y que haga todas sus funciones. ¿Ok? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una persona obesa con abundante tejido adiposo? Tanto así que comienza a acumular su grasita en su hígado, en sus músculos. Entonces, va a haber tantos ácidos grasos que algunos de estos ya se van a ir liberando a la sangre. ¿Ok? Entonces, los ácidos grasos lo que hacen es competir con la insulina por su receptor. Es decir, acá ya no se va a unir la insulina. Va a haber tanto ácido graso y como es afín a este receptor, ¡pum!, justo se une acá. Entonces, ¿qué pasa cuando un ácido graso se une a este receptor de la insulina? Lo que va a hacer es que pues va a activar este diacilglicerol. Y este diacilglicerol ya a su vez va a activar una proteína quinasa C. Y la proteína quinasa pues fosforila a esta misma molécula, ¿ok? Lo cual era normal, ¿no? Se fosforilaba, pero la diferencia es que ya no la va a fosforilar en la misma cadena de aminoácidos. O sea, normalmente a la tirosina se unía este fosforito, pero la proteína quinasa ya no estimula eso, sino que va a hacer que este fósforo se una a otra cadena de aminoácidos. Esta cadena es la serina. ¿Ok? El fósforo se va a unir ahora a la serina, ya no a la tirosina, ya es algo anormal. Entonces, como ya no tenemos el fósforo en su posición normal, no se va a estimular la fosfoinositol 3 quinasa y ya no se va a traslocar el GLUT4. El GLUT4 ya no se va a ir a la membrana y ya no va a permitir el paso de glucosa. Entonces, si ya la insulina no se une a su receptor, ¿dónde se va a quedar? En la sangre, porque la insulina viene desde la sangre hasta las células para unirse a su receptor. Entonces vamos a tener una hiperinsulinemia. Y por otra parte, como ya no va a pasar la glucosa, ya no va a entrar a la célula, ¿dónde se va a quedar? También en la sangre. Entonces vamos a tener hiperglicemia. Eso es lo que nos va a conducir una resistencia a la insulina. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿O alguna pregunta? Ok, entonces vamos a continuar. Ok, entonces, ¿cómo es que se puede producir esta hiperglucemia? Así como estos son los mecanismos principales, ¿no? La resistencia a la insulina, todo. Hay otros como factores que también favorecen esta hiperglicemia. No son las principales, pero también favorecen. Uno de estos es la inhibición de producción endógena. ¿A qué nos referimos con producción endógena? En el hígado también se va a sintetizar glucosa a partir de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis se refiere a la síntesis de glucosa a partir de otros compuestos que no son carbohidratos. ¿Ok? Entonces, la glucosa en el hígado, lo que hace normalmente, es que este hígado, cuando le llega la glucosa de la sangre, es decir, como, uy, ya tengo glucosa, entonces ya no necesito hacer gluconeogénesis, porque si tengo suficiente glucosa de los carbohidratos, ¿para qué obtener glucosa de otro sitio, no? Entonces no se induce la gluconeogénesis, sino que utiliza la glucosa para convertirla en glucógeno o para su propio funcionamiento, ¿ok? Pero ¿qué pasa si no hay esta producción endógena? Entonces, ay, perdón. Ay, perdón, creo que me confundí acá. A ver. Déjame ordenar mis pensamientos. A ver, la gluconeogénesis. Ya, está bien, está bien. Entonces, cuando hay una inhibición de la producción endógena, es decir, ya no se produce esta glucosa,
la gluconeogénesis va a seguir produciéndose, o sea, va a haber una gluconeogénesis en exceso, porque la glucosa es como una señal. Entonces, lo que disminuye es la señal, ¿ok? Disminuye la inhibición. Ahí me confundí por eso, porque disminuye la inhibición, entonces hay más estimulación. Si hay más estimulación, hay más gluconeogénesis y por lo tanto hay más producción de glucosa que se va a la sangre, ¿ok? Eso por parte del hígado. Por parte del músculo va a pasar una disminución, debí poner esto en otro color, una disminución de la captación de glucosa por parte del músculo. Entonces va a haber una síntesis de glucógeno por el músculo. A ver, esta parte me confunde. Ya, ahora sí, yo me ordené, perdón. Entonces, miren, en el músculo, como va a haber lo que va a hacer es que el músculo ya no va a producir tanto glucógeno, ¿ok? O sea, la glucosa la va a tener libre. Porque el glucógeno, recuerden que es el conjunto de glucosas, ¿no? Así es como se almacena la glucosa en el músculo y en el hígado. Entonces, esto ya no va a funcionar acá. Una hiperinsulinemia lo que va a hacer esto, que el glucógeno, como ya no se almacena, va a seguir como liberando la glucosa. O sea, la glucosa ya no se almacena, simplemente queda libre. El músculo ya no almacena glucosa en forma de glucógeno. Y otra cosa que va a pasar es que se inhibe la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa lo que hace normalmente es degradar los triglicéridos en ácidos grasos. Normalmente esta se mantiene inhibida, ¿no? Para que así los ácidos grasos no estén libres en la sangre y se estén almacenando en forma de triglicéridos. Pero, ¿qué pasa si ya no se inhibe esta? O sea, si se permite que siga funcionando esta lipoproteína lipasa. Lo que sucede es lo contrario. Ya, entonces, si sigue habiendo la lipoproteína lipasa, va a haber más conversión de triglicéridos a ácidos grasos. Y estos ácidos grasos pues, se van a ir acumulando en la sangre. ¿Ok? Acá tengo que mejorar esta diapositiva por las flechitas, la voy a corregir después. Y bueno, eso es lo que pasa. En cuanto a una manifestación entonces de una hiperinsulinemia y una hiperglicemia, sobre todo de la hiperinsulinemia, van a ver lo siguiente, una acantosis nigricans, ¿ok? Parece como ahí suciedad, pero no. Si ven esto en una persona, así pueden ver en la calle caminando, ver a una persona con estas manchitas de acá en el cuello sobre todo, pues se llama acantosis nigricans, signo de hiperinsulinemia, posible signo de diabetes, ¿ok? Ahora, entonces, tenemos hasta ahora el organismo con hiperglicemia, hiperinsulinemia. ¿Qué va a hacer el organismo? Como dije, siempre trata de primero compensar, tratar de corregir lo que está alterado. Y lo que va a hacer el organismo en este caso va a hacer que las células beta secreten más insulina. ¿Por qué? Porque, pues, si está habiendo un exceso de glucosa en sangre, o sea, el organismo dice, oye, célula beta, como que tenemos mucha glucosa, ¿no? Haz que se secrete más insulina para que esta glucosa se meta a las células. Y eso es lo que hace. Entonces, al principio, el organismo hace que las células beta secreten más insulina, lo que favorece aún más la hiperinsulinemia. ¿Ya? Y como hay hiperinsulinemia, esta compensación al principio puede que funcione y puede que mantener la glicemia a raya. ¿Ok? Pero si esto perdura, si se hace crónico, después de un tiempo la célula beta también, digamos que se va a cansar, entre comillas, y va a comenzar a fallar. Este mecanismo de compensación va a comenzar a fallar porque tiene un límite también. Entonces, esto cuando sucede mayormente al 5.º año de la enfermedad, ¿no? Tiene que pasar tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hay un fallo de la célula beta? Si falla la célula beta, no podemos producir insulina. Entonces, va a haber un déficit en la producción de insulina y la hiperglicemia va a persistir. Cuando querramos medir, ya no vamos a tener insulina en la sangre y vamos a tener niveles de glucosa elevados. Cuando se llega a este punto de la diabetes, aquí ya el paciente sí requiere de ponerse su insulina, sus inyecciones, ¿no? Al principio se puede tratar con antidiabéticos y todo eso, pero la insulina en el caso de diabetes tipo 2 solo se requiere cuando ya se llegan a estos casos donde ya las células betas ya no pudieron más, ya no
secretan insulina, ya no hay una fuente de secreción de insulina, entonces sí o sí se le tiene que poner insulina exógena. Ok, entonces todo se empeora y esta es la complicación, ¿no? Cuando ya falla el mecanismo compensatorio. Ok, sí, y al exceso de ácidos grasos libres en la sangre le vamos a llamar lipotoxicidad. Ok, y esta lipotoxicidad me conduce a tener un estrés oxidativo que va a generar una inflamación crónica y va a terminar generando daño celular. Es por eso que los pacientes con diabetes siempre son también más propensos a infecciones, ¿ok? Porque todo su sistema inmune, todas sus células ya están dañadas por la misma lipotoxicidad que ocurre. Ok. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Porque, no, falta esto. Y bueno, y todos los factores que inducen a la hiperglicemia es pues disminución del efecto de las incretinas, ¿no? Porque si no hay incretinas, no hay producción de insulina, entonces no va a hacer que la glucosa entre a la célula, se va a quedar en la sangre, hiperglucemia. Secreción de insulina por disminución de las, siempre me olvido de las flechitas, disminución de la secreción de insulina por páncreas, ya por lógica, no hay insulina, no se mete la glucosa a las células. Aumento de disfunción de neurotransmisores por las señales que se necesitan enviar para que se secrete insulina. Aumento de reabsorción de glucosa a nivel renal. Ya, esto es porque hay un transportador a nivel renal de glucosa que es el SGLT2, que pues cuando hay estos SGLT2, cuando se estimulan mucho, van a hacer que se reabsorba más glucosa, es decir, que pase del túbulo renal hacia la sangre en el proceso de reabsorción, ¿no? Porque primero se filtra, primero pasa la glucosa a los túbulos renales y acá aparece el SGLT2 en uno de esos en el proceso de esos túbulos. Entonces este SGLT2 lo que hace es mandar la glucosa del túbulo a la sangre. Y cuando hay una mayor función de este transportador, es cuando se produce una mayor reabsorción de glucosa a nivel renal y produce hiperglucemia también. Luego, secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas, acá es alfa, pancreáticas. Ya pues que, bueno, el glucagón es lo contrario a la insulina. La insulina mete la glucosa a las células, el glucagón hace que de glucógeno se convierta a glucosa y se libere más glucosa en sangre, así que no nos conviene, ¿no? Porque va a producir una hiperglucemia. Aumento de producción hepática de glucosa por la gluconeogénesis. Dije la recaptura de glucosa por el músculo, disminución de la recaptura de glucosa por el músculo, o sea, ya no convierte la glucosa en glucógeno, sino que la deja libre. Y la lipólisis, porque pues genera ácidos grasos libres en la sangre que me generan una lipotoxicidad, me genera daño celular. Ok, entonces algunas preguntas que vienen relacionadas a esto son las siguientes, ¿no? El adipocito acumula ácidos grasos bajo la forma de triglicéridos, ¿ok? Y al alcanzar 8 veces su tamaño ya no acumula más. ¿A dónde migran estos ácidos grasos en exceso? Como mencionamos, pues, a los riñones y el músculo liso no, cerebro, tejido no tampoco, páncreas endotelio tampoco, el músculo esquelético y el hígado. Recuerden eso, siempre músculo esquelético y el hígado es a donde principalmente migran estos ácidos grasos. Ya, luego dice... Daniel celebra su cumpleaños 18 y ha ingerido una variedad de helados, torta y otros postres. Ya. Esto originado que sus intestinos. Esto lo expliqué, creo que aún no. No, sí lo expliqué de la sincretina. Ya. Secretan GIP y GLP-1. Bueno, acá concéntrense en la GLP-1, que es la incretina. Dice, con el fin de liberar, o sea, ¿qué hace la GLP-1? Ya recuerden, GLP-1 estimula la producción de insulina. Y punto. Eso nada más. Y ya, lo mismo acá. David ingirió un queque de plátano, helado de vainilla, vaso de gaseosa, un montón de carbohidratos, grasas, y hace que sus intestinos liberen GLP-1 y aumenta la producción pancreática de, pues, insulina, a la cual actúa sobre sus receptores localizados en la célula beta. Y bueno, sí, de fácil es las preguntas que vienen son mayormente de esa parte. Y bueno, por último, Carla almorzó un plato de arroz chafa, bueno, un montón de carbohidratos, gaseosa, grasa, todo eso.
y ha provocado que sus intestinos liberen una hormona llamada GLP-1. Si tienen dudas de, o sea, de hormonas, porque también vamos a hablar de varias hormonas, si les dice que son intestinos y que está asociado, que ha comido mucha grasa y carbohidratos, los intestinos son las incretinas, o sea, los intestinos liberan incretinas con y creo que mi cama ya se apagó, debe ser por la batería, bueno, hasta aquí. Y bueno, hace que los intestinos pues liberen la GLP, ¿no? O sea, porque las incretinas son secretadas por los intestinos y así van asociando. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Me disculpen por la confusión con las flechitas. Una pregunta. Esa parte mencionaste, habías hecho un cambio en las flechitas. ¿Cuál era el cambio? Mm, no, no En hice un la cambio, parte. sino que ¿O no no? leí las flechitas y me confundí al explicar. Ah, Está bien, o sea, solo voy a hacer las más grandes la próxima vez, solo que lean que es disminución de la inhibición. Esa es la parte que confunde. Ya es disminución de la inhibición de producción endógena. O sea que lo contrario, si ya no se inhibe, o sea, se estimula la producción endógena, es decir, vas a ver ok. más gluconeogénesis. ¿Ok? Las flechitas están bien. Yo fui la que me confundí porque no leí las flechitas. De frente me salté a esto, perdón. Ya. Y una pregunta Ya. más. Mencionaste Ujú, que en la diabetes tipo 2 las mamás ujú. Ah, bueno, sí. tenían hijos que eran macrosómicos. Mi pregunta es, o sea, ¿porque eran macrosómicos o microsómicos? Por los dos. O sea, Ah, por los dos. ujú. Ah, sí, y Mm. macrosómico quiere decir cuando son, o sea, nacen con un peso mayor a 4 kilogramos, ¿ok? Y microsómicos es cuando pesan menos de 2.5 kilos, o sea, 2.500 gramos. 2.5 kilogramos, ¿ok? Por ambos casos, en ambos casos, si ya sea que nació macrosómico o microsómico, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes si es que no se cuidan o si es que, bueno, desarrollan obesidad, vida sedentaria, fuman, etcétera, ¿ok? Eso es. Ok. ¿Todo claro hasta ahí? Y ¿O alguna una duda pregunta, más? una Ujú. última duda. Pero si es que, por ejemplo, el niño, yo entiendo por macrosómico porque, o sea, más peso tiene más relación, pero si es Claro. menos peso, ¿cómo se puede relacionar eso? Si es menor el peso. O sea, ¿por qué un niño con menor peso tendría más probabilidad de tener diabetes, ¿no? O acumular, por ejemplo, ácidos grasos si nace con bajo peso? Ya, y esa pregunta aún está en investigación. Yo la busqué y sigue en investigación. No he leído las teorías, pero si quieres hacer investigación sobre eso, te recomiendo anotar esa pregunta, porque puede ser un buen tema para que investigues. No sé si han llevado método, pero ahí, anótala y está bueno, porque siguen habiendo investigaciones sobre eso. Así que está bueno. Sigue preguntando así, Micaela, y anótalas si es que no hay respuesta, porque pueden ser temas de investigación. Ok, gracias. Ya. A ver. Ok, entonces ya por último pasemos a la diabetes tipo 1. Es la menos común y bueno, y yo me tocó ver en mi hospital un caso de diabetes tipo 1 y bueno, fue interesante, pues no, porque así nomás no se ve. Entonces, y bueno, la diabetes tipo 1, como dije, es prácticamente autoinmune. Es decir, que nuestro propio organismo va a atacar a nuestras células beta pancreáticas. Entonces, imaginen, si no tenemos células beta pancreáticas, de por sí ya no vamos a producir insulina. En el otro caso hay que diferenciar. En la diabetes tipo 2, lo que hay es resistencia a la insulina. Acá sí funcionan nuestras células beta pancreáticas. ¿Ok? Lo que pasa es que por factores ambientales generamos resistencia a insulina, pero en la diabetes tipo 1 ya de por sí nosotros nacemos con células beta dañadas y que con el paso del tiempo ya van a dejar de funcionar completamente, porque nuestro propio organismo ya las está atacando. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Entonces, ese es un proceso autoinmune debido a una predisposición genética. No quiere decir que sea hereditaria, sino que si tú tuviste un papá o mamá con diabetes tipo 1, es posible que
tú, si no te cuidas, también la desarrolles. Y de por sí, o sea, si eres niño, generalmente debutas, o sea, debutas o sea, cuando te detectan es cuando ya estás entras en crisis con cetoacidosis diabética. O sea, un niño ya comienza a comer dulces, caramelos, se le elevan súper rápido los niveles de glucosa, entra en cetoacidosis diabética, ahí le detectan, señor, su hijo tiene diabetes tipo 1, y así, ¿ok? Entonces, el gatillo que le desencadena puede ser estilo de vida, factores ambientales, ¿ya? Como dijimos. Ya, anticuerpos contra las células beta del páncreas. Ya lo que les acabo de decir, se detecta en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y pacientes entonces van a tener aspecto delgado y predisposición a otras enfermedades autoinmunes. Prácticamente cuando ya tienes una enfermedad autoinmune, de por sí ya tienes más riesgo de desarrollar otras autoinmunes, porque de por sí ya tu organismo está como alterado a ese nivel inmunológico, ¿no? Está como ya confundido en detectar qué es lo propio y qué es lo impropio. Aspecto delgado, bueno, por los niveles de glucosa que se están agotando, pues la célula no tiene de dónde sacar energía, comienza a sacar de la propia grasa y el paciente se adelgaza. Requieren tratamiento con insulina permanente ya. Esta es la otra diferencia con la tipo 2. En el tipo 2 recuerden que, o sea, después de años, si no funcionan los antidiabéticos y si no te sigues sin cuidar, recién te pueden administrar o indicar insulina exógena. Pero en la diabetes tipo 1, de por sí, al toque te diagnostican, no, usted tiene que tomar insulina, le tienen que inyectar insulina permanentemente. Mayormente en estos casos es por parches, no sé si han visto algunos jóvenes que se ponen así parches en el brazo y donde le suelta la insulina poco a poco, ¿no? Para mantenerse en los niveles normales de glucosa. Y bueno, lo que pasa principalmente acá es este nivel. ¿Recuerdan a este güey? El antígeno leucocitario humano, ¿ya? Como les dije, este es como el DNI de nuestra célula. Todas las células de nuestro cuerpo lo tienen y es lo que le permite al organismo, mira, tú tienes un antígeno leucocitario humano, tú tienes tu HLA, entonces tú sí perteneces aquí, no te voy a atacar, y así. ¿Ok? Y los TCD4 son los que censan esto. Se detectan, tú sí tienes tu antígeno leucocitario humano, entonces tú sí perteneces a nuestro organismo, no tengo por qué atacarte. Hasta acá todo está ok. Lo que sucede en la diabetes tipo 1 es que este antígeno leucocitario humano de las células beta pancreáticas, específicamente estas células, están alterados. Entonces, cuando venga el TCD4, va a unirse acá y va a decir, oye, no te reconozco, tú no perteneces acá. Entonces, llama a sus amigos, los TCD8, que son los citotóxicos, le dicen, oye, encontré a un güey que no pertenece acá, y le comienza a atacar. Llama a sus linfocitos B, genera anticuerpos y comienza a atacar a la célula beta. ¿Ok? Genera factor de necrosis tumoral alfa, las perforinas y granzimas, que prácticamente son enzimas que se encargan de dañar las células. Entonces, así termina la célula beta pancreática. Esta célula ya no es funcional, ya no va a secretar insulina. Por eso es que se produce, ¿no? Eso, en la diabetes tipo 1, ya no hay secreción de insulina. Y bueno, eso es todo. Más lo que viene es diabetes tipo 2. ¿Ok? Y bueno, en su caso clínico, no me acuerdo de qué era. Esta semana les toca, creo que, enfermedad coronal. No me acuerdo qué les toca porque cambiaron el orden de los temas. Pero bueno, acá les dejo una tabla. Sí, otra cosa importante. Tanto en diabetes tipo 1 y tipo 2, las principales manifestaciones clínicas. Poliuria, polipsia, polifagia, las 3P. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir poliuria? Que el paciente va a ir mucho a cada rato a orinar. O sea, aumento de, no orina, sino de necesidad de orinar. ¿Ok? Polidipsia tiene que ver que el paciente tiene muchas ganas de comer. Claro, porque en la diabetes tipo 1, si no tienes la glucosa dentro de las células, tu organismo va a decir, oye, tengo que sacar energía, tengo que obtener más energía. Hay que decirle al cerebro que, pues, que necesitamos comer y así se produce la polidipsia. Perdón, polidipsia es de agua, ya, aumento de la sed. Y polifagia sí es de comida.
¿Ok? Y esas son las 3 P de la diabetes, tanto de la 1 y de la 2. Y bueno, lo demás ya compara los orígenes, ya autoinmune, adquirido. Y esta es otra tablita también del PORT de las principales características. Diabetes tipo 1, como es autoinmune, es a nivel infantil, y la de tipo 2 ya es en edad adultas avanzadas. Y acá ven el tipo de inicio, el peso vital, los antecedentes, todo esto. Bueno, asociación con el antígeno leucocitario humano, solo la 1. Esta no, obviamente. Lesión de, bueno, los islotes está compuesta por células beta, pancreáticas, células alfa, y, y etcétera, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Bueno, eso es todo por hoy. Chicos, ¿tienen alguna duda sobre esta parte? Quiero ver si tengo el caso clínico. Ok, si no hay ninguna duda, entonces eso es todo, chicos. Una última pregunta.